El incidente que dio comienzo a todo tuvo lugar en la sala del museo. Me encontraba absorto frente a la gran pared de la que cuelgan las sagradas familias del maestro Rafael, inclinado hacia esa que Felipe IV llamó la perla por considerarla la joya de su colección, cuando un hombre que parecía recién caído de un lienzo de Goya se situó a mi lado. Se había detenido a contemplar el mismo cuadro que yo. De hecho, su actitud no hubiera llamado mi atención, de no ser porque en ese momento ambos éramos las únicas almas en la galería. Teníamos más de 30 grandes obras maestras a nuestro alcance, y sin embargo, por alguna razón, los dos nos habíamos encaprichado de la misma. Javier Sierra es un periodista y escritor español que ha logrado encumbrar su novela y convertirse en uno de los autores de habla hispana más leídos en los Estados Unidos. Sus obras se han traducido a una treintena de idiomas y ofrecen algo más que entretenimiento. Con el estilo enigmático al que ya nos tiene acostumbrados, el maestro del Prado nos adentra en las historias más desconocidas del Museo del Prado. Relata cómo un joven aprendió a escribir mirando cuadros y entendiendo los mensajes ocultos que se escondían en cada uno de ellos. Una inmersión en las salas del museo que nos descubre lo que Javier Sierra describe como pinturas proféticas. Bueno, El maestro del Prado es una novela de aventura, de intriga, como todas las mías, pero con dos componentes que la hacen excepcional. Una es que hay un gran trabajo de investigación detrás y que por lo tanto te permite o permite al lector entrar en los secretos del arte, sobre todo en la intención profunda de algunos artistas a la hora de ejecutar sus pinturas, y que algunas de estas pinturas fueron ideadas casi como ventanas al más allá. Lo que hicieron aquellos artistas fue intentar hacer visible lo invisible, los otros mundos, lo espiritual, y aquello me conmovió mucho cuando lo descubrí, porque el propósito original de la pintura, cuando se inventa hace 40.000 años en España y en el sur de Francia, en las cavernas, fue precisamente el pintar el alma de las cosas, ¿no? Nuestros antepasados pintaban bisontes en Altamira, que a nosotros nos parecen bisontes, pero que en realidad eran el alma de los bisontes. Y la otra cosa que lo hace un poco excepcional es que en esta novela he mezclado muchas cosas de mi autobiografía, cómo yo me he aproximado al Museo del Prado, qué cosas me han pasado en el Museo del Prado y cómo mi mirada se ha ido educando a lo largo de los años para no solo ver una pintura, sino casi literalmente caerme dentro de las pinturas. Algunas obras de arte son libros, nos cuentan historias, y eso es lo que yo trato de contagiar a mis lectores, ¿no? Lo de la pintura profética tiene que ver con que existen una serie de imágenes en el Renacimiento que se utilizaron con propósitos casi propagandísticos por parte de personajes que se postulaban, por ejemplo, a papas. Ellos se creían profetizados para llegar a ser papas y llegaron incluso a urdir complots para matar al papa reinante, porque se creían con derecho divino para ocupar su lugar. Y algunos de esos cuadros están en el Museo del Prado. Uno de ellos, del que yo creo que he descifrado su historia o su intrahistoria oculta, es el retrato de cardenal de Rafael. Claro, en los inventarios desde el siglo XVII aparece como retrato de cardenal, pero ¿retrato de qué cardenal? Claro, pues ese cardenal, su nombre fue borrado y trató de casi quitarse, arrancarse de la historia del Vaticano porque intentó matar al Papa León X, ya que él creía que había sido profetizado nada menos que 2 siglos antes por un viejo místico de Calabria que se llamaba Joaquín de Fiore. Bueno, todas esas historias son las que yo he ido rescatando, ¿no? Bueno, es difícil responder a eso, pero quizá tenga que ver con que el arte, y vuelvo a repetir un poco algo que he dicho antes, el arte lo inventamos nosotros. Consciente o inconscientemente lo sabemos. En España las primeras manifestaciones de arte pictórico se da en el arte parietal, en las cuevas rupestres, hace entre 30 y 40.000 años. Son las pinturas más antiguas de la humanidad, las de España y las del sur de Francia. Y de alguna manera tenemos quizá una querencia inconsciente hacia la pintura. Por otro, yo creo que el Museo del Prado siempre ha sido visto como una institución demasiado solemne, muy alejada quizá del ciudadano que no ha tenido un estudio universitario o una aproximación historicista al arte. Nada más lejos de la realidad. El Museo del Prado contiene cuadros que se pintaron no para ser materia de examen, sino para crear emociones, y el español es un ser muy emocional y quiere sentir emociones, así que lo que yo les estoy recordando, porque simplemente es un recuerdo, que se pueden poner delante de un cuadro para sentir, no solo para ver, ¿no? Yo creo que eso quizá explique
el éxito, ¿no? Yo creo que eso podía haber sucedido quizá en mis primeros libros, pero ahora no. Ahora quien se acerca a mi literatura es porque quiere leer este tipo de libros, ¿no? Y ya conoce mi trayectoria. Quizá en un principio, cuando yo publico mi primer libro en 1995, que ya ha llovido, mis intervenciones en televisión esporádicas o mis apariciones en radio podían ayudar. Pero yo creo que ahora es algo que podemos disociar perfectamente. Cuidado, también es cierta una cosa, es decir, yo soy un contador de historias y las quiero contar lo mismo en televisión que en radio, que en prensa escrita, que en literatura. El que tiene una historia que contar tiene que tener la suficiente habilidad como para modelar el discurso para el medio para el que está dirigiéndose y transmitir el mensaje que quiere transmitir. Ahora estoy en una fase para mí muy paralizante, que es la de la promoción, porque viajo casi todas las semanas a 3-4 capitales en España para dar a conocer el libro y tener encuentros como este, ¿no?, en la Feria del Libro de Badajoz. Cuando pase todo esto, tengo la vista puesta en un par de proyectos. Uno es seguir con el camino abierto por el Maestro del Prado y los misterios del arte, y hay muchas cosas que me quedan por contar. Pensad que el Maestro del Prado, siendo un libro sobre el Museo del Prado, como protagonista, digamos, como escenario principal, no dice una sola palabra ni de Velázquez ni de Goya, que son las dos colecciones mayores del Museo del Prado. En fin, que me queda mucho recorrido por ahí. Y el otro campo que estoy trabajando también desde hace ya 4 o 5 años es el de la carrera espacial. Es un tema que me fascina desde que soy un niño. Yo nací en el año 71, justo cuando estaban terminando las misiones Apolo. La última misión Apolo que en llegar a la Luna fue en el 72, y a partir de ahí el hombre ha dejado de pisar suelo extraterrestre. Hemos mandado máquinas, pero no seres humanos. Y recuperando ese niño que antes os describía, yo me pregunto por qué. Y esa pregunta a mí me estimula a explorar ese camino y a tratar de escribir algo. En estos años he entrevistado a algunos de esos hombres que pusieron el pie en la Luna. Me han contado sus cosas y creo que tengo cosas que contar yo también.